Buenos días, Micrófono, Panamá. están al aire. Bienvenidos a esta su primera edición de su programa radial en la emisora digital La Buena Radio, su programa Click Noticioso. Como de costumbre, hoy estaremos en compañía de nuestro colega y amigo Rogelio Adonican, periodista reputado y connotado de este país, de mucha trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Primero que todo, darle las gracias a Dios por permitirnos este espacio, con algo de dificultades, ¿no? Para empezar, Rogelio, pero bueno, así No hay es, problema, viejo, no hay como todo en problema. la vida, como todo en la vida, tratamos de iniciar esta nueva aventura Todo periodística perfecto. y darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy a través de este espacio radial y también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos abordando un tema y darle la bienvenida ante todo a nuestro primer invitado. Le dimos el honor de que sea el primer invitado de este programa, el señor, el señor Olmedo Estrada. Señor Olmedo Estrada, que nos estaría acompañando en el día de hoy para abordar el Y tema de, de la Caja de acaba Seguro de Social unirse, y también trataremos el acaba de tema unirse. de la participación de la selección de Panamá. La selección de Panamá en su camino al Mundial de Qatar. Estaremos también hablando con el reconocido Con Roberto Brown, futbolista acaba de Roberto el unirse. Bombardero Brown, a Bienvenido, quien le damos la Roberto. bienvenida en este inicio del programa. Allí lo vemos, eh, la verdad es que adquirió el compromiso y se comprometió, aunque vemos que está un poco ocupado, está manejando, pero lo importante es que va a participar del programa. Saludos, Roberto. Ya me voy a estacionar. Buena, ya me voy a estacionar Ok, Correcto. Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Bueno, en realidad el honor arrancamos, es nuestro de Rogelio. tener a... Vamos para encima con lo del seguro. Señor Estrada, explícanos así de manera sencilla que el panameño de a pie pueda entender cuál es la situación actual de la Caja de Seguro Social y cómo afectaría esto a futuro a la población joven y un futuro que está más cerca de lo que parece. O sea, se habla de que en 2024 la entidad de seguridad social se quedaría sin reservas para afrontar las jubilaciones. Le escucho, señor Muy Estrada. buenos días. Sí, sí, muy buenos días y Buenos muchas días. gracias por permitirme participar en este programa de radio tan importante para poner en contexto la problemática de la Caja de Seguro Social. Eh, Voy a hacer un resumen porque en verdad en estos momentos hablar de la Caja de Seguro Social es hablar de una serie de problemas que aquejan a la institución y que nos llevan a tener una visión por parte de los usuarios y de los asegurados no muy grata. En estos momentos, si hacemos o levantamos una encuesta, nos vamos a dar cuenta de que en la Caja de Seguro Social, porque la Caja de Seguro Social cuando decimos que no responde a los intereses porque un ejemplo práctico, van a buscar medicamentos y no hay. Van a buscar una cita para un especialista, no hay. Se la dan dentro de 6 meses, un año. O sea, los servicios que presta la Caja de Seguro Social hoy por hoy no son bien vistos por la comunidad. Entonces, si bien la institución es una institución muy noble y tiene políticas de seguridad social muy definidas, en la práctica estas no se están cumpliendo. Vamos a empezar de manera muy resumida para que ustedes puedan observar los problemas que tiene la Caja de Seguro Social, sin mencionar el que hace crítica a la situación en este momento, que es el fondo de pensiones, que es el fondo que ya se habla de que pronto no va a tener la liquidez necesaria para poder atender a los asegurados, sobre todo aquellos asegurados como nosotros que ya tenemos más de 60 años y que entramos en un proceso de cuotas, del cual en la división quedamos en el grupo solidario
y el otro es la cuenta individual o conocida como mixta, que es donde están los nuevos asegurados. Y eso lo voy a explicar en un momento. Pero vamos a hablar de los problemas que tiene la Caja de Seguro Social, que son fácil de detectar y que los asegurados pues cuestionan de que efectivamente esos son los problemas que tiene la Caja de Seguro Social y que todavía no ven cómo lo van a resolver. Uno de ellos es la inoperancia y la ineficiencia gerencial y administrativa. No ha habido una administración en los últimos 20 años que le haya dado respuesta a la problemática que tiene la Caja de Seguro Social. Es decir, tienen a la Caja de Seguro Social como una institución poco importa. Es decir, administradores llegan, administradores se van y los problemas de la Caja continúan. Los costos elevados por prestación deficiente de los servicios es otro de los elementos. No es posible que en el sector privado los hospitales y los centros de salud privados ofrezcan estos servicios y los costos que incurren en estos servicios no son tan elevados como lo que factura la Caja de Seguro Social. Eso es evidente de que ahí hay un problema administrativo. Sobrecosto y por la corrupción. Miren, se habla y se ha dicho públicamente la cantidad de actos de corrupción que han habido en la Caja de Seguro Social y todavía nadie ha sido demandado ni le han puesto algún tipo de multa o sanción penal por la cantidad de actos de corrupción que se han dado en la Caja de Seguro Social. Y seguimos haciendo fiesta con los fondos de la Caja de Seguro Social. El tema de la inestabilidad de la administración de los fondos económicos. Aquí se sabe que toda institución de seguridad social, pública o privada, genera lo que se conoce como las reservas. Esas reservas, que son dineros que se tienen que guardar para contingencias futuras o para pagar en el futuro compromiso que tenga la institución. Son fondos que están disponibles y que se pueden invertir en instrumentos financieros que permitan generar ganancias que se pueden capitalizar para aumentar el fondo. Eso no se está haciendo. En la actualidad, los fondos de la Caja de Seguro Social están en el Banco Nacional ganando un interés muy bajo, ¿verdad? Prácticamente irrisorio a lo que pudiese ganar si estuviera invertido en un instrumento financiero que paga mucho más interés por adquirir esos instrumentos financieros. Pero ese es un tema que definitivamente ha causado mucha discusión en los últimos años. Y, por supuesto, las fallas y pérdidas por el desinterés e inoperancia estatal. Es decir, hay un desinterés por parte de las administraciones actuales y anteriores, porque no podemos decir que esta administración ha dado, digamos, interés importante al problema de la Caja de Seguro Social. Ha habido una actitud poca agresiva en el tema de la Caja de Seguro Social, y ahora hay que una mesa de discusión, pero ya lleva un mes o más de un mes de estar reunidos y todavía no se ponen de acuerdo en un tema que todo el mundo sabe que la Caja de Seguro Social tiene un problema en este momento, y es el programa de invalidez, vejez y muerte, que es el programa de las pensiones. Entonces, si ahí hay un problema, vamos a revisar cuál es la problemática, porque desde el 2005, cuando fue la última reforma a la Caja de Seguro Social, desde allí hasta la fecha, todo el mundo sabe que esa división que se hizo no fue la más Esto o la decisión más importante noticioso que tenía que tomar a la Caja de Seguro Social. ¿Por qué? Porque se dividieron en los programas en dos: uno en beneficio solidario y el otro en cuentas individuales, o conocida como mixta. ¿Qué ocurre?
que el de beneficio Esto solidario, es Clic ¿verdad? Noticioso. Los asegurados que están en ese programa, que son los mayores de 36 años, en ese momento cuando se hizo la reforma, ¿verdad? Pasaban al programa solidario y el resto, los nuevos cotizantes entraban al de cuentas individuales. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento dejaron de ingresar a la cuenta solidaria nuevos cotizantes. ¿Y qué ocurre? Que los fondos que estaban para los del plan solidario se iban agotando porque ya no hay asegurados que estén cotizando para ese fondo. Y lo de las cuentas individuales sí, porque esos sí estaban entrando Noticioso. A una cuenta donde los nuevos cotizantes iban aportando. ¿Qué ocurre? Eso fue el 2005, estamos en el 2021, eso hace ya 16 años. ¿Qué ocurre? Que en 16 años prácticamente no ha ingresado un solo cotizante a la cuenta de los beneficios solidarios. Y los que estamos en ese plan, ya el programa se menciona que en el 2024-2025 probablemente no tenga los fondos para pagar las pensiones. ¿Y qué va a ocurrir con ese grupo de personas? No vamos a recibir la pensión del cual nos hemos ganado tras contribuir, ¿verdad? Tras contribuir por 30 o 35 años, incluso 40 años cotizando, y ahora merecemos tener una jubilación justa, ¿verdad? Porque para eso fue que cotizamos nosotros a la Caja de Seguro Social. Entonces, ese es el principal problema que se debe solucionar en este momento. Y la propuesta es que hay que retornar al sistema único de jubilaciones solidarias. Porque allí, esa es una de las funciones principales que tiene la Caja de Seguro Social, y es el beneficio solidario para todos los asegurados, de manera tal de que las aportaciones que hagamos, ¿verdad? Nosotros estemos cotizando hoy para que mañana el que viene atrás reciba su jubilación. Pero con lo que hicieron en el 2005 no fue eso. Ahí están las consecuencias, ahí están los problemas, y ahora tenemos que volver, que esa es la mayor preocupación que hay. ¿Cómo hacemos para volver nosotros al plan del Sistema Único de Jubilación Solidaria? Hay que reformar la ley. Hay que reformar la ley y decir que lo que se hizo en el 2005 no fue la mejor solución, se equivocaron los que la hicieron, y ahora tenemos que regresar al sistema de jubilación solidaria, porque ahí es donde se va a acumular la cantidad de aportaciones para los nuevos cotizantes. Entonces, después que eso se resuelve, entonces vamos a ver si hay que hacer medidas paramétricas, pero para eso tenemos que tener un estudio actuarial actualizado que diga la realidad de los cotizantes de la Caja de Seguro Social. Tenemos que tener también un plan, porque ¿qué pasa? Que la Caja de Seguro Social, como tiene un problema serio, no hay un plan que realmente tenga lineamientos estratégicos integrales. Aquí hay que, por ejemplo, profundizar la reforma integral de la administración de manera institucional y gerencial de la Caja de Seguro Social. No se puede seguir con ese tipo de administración donde tienen a la Caja de Seguro Social como un botín político. Allí, en los últimos 15 años, se ha duplicado la planilla de trabajadores. ¿Quién ha dicho? Si ahora que son menos cotizantes, hay más trabajadores en la Caja de Seguro Social. Pero es que han abierto vacantes para rellenar a los partidos políticos de turno, una vacante para sus seguidores. Entonces, eso no puede ser. Esa es una institución que se debe manejar como se maneja el Canal de Panamá, con una alta eficiencia, y es una de las pocas instituciones que maneja miles de millones de dólares en su presupuesto anual, que debe ser un ejemplo administrativo. Y ahí lo que hay es un desgreño, la corrupción, el tema de los medicamentos, el tema de los insumos, el tema de los equipos, todo, incluso la construcción de instalaciones también es un botín político, porque
como hay millones de dólares de por medio, ahí ponen a sus empresas, a sus aliados, a sus amigos a ganarse esas licitaciones precisamente para subir los costos de las mismas y alentar lo que es la corrupción en el sector público y sobre todo en el sector de la Caja de Seguro Social. Licenciado Estrada, esto pareciera, esta situación ya se veía venir y no es una situación de echarle la culpa a nadie, pero pasaron muchos gobiernos. Esto se aprobó, la última reforma se aprobó en el gobierno del expresidente Torrijos en 2005. Después de allí han pasado 3 gobiernos. Pasó el gobierno del señor Martinelli, el de Varela y ahora prácticamente esa situación se ha ignorado, se ha dejado el tema en el aire, se ha dejado pasar el tiempo. Ahora, usted habla un poco de las jubilaciones solidarias. ¿En qué consistiría esto? Porque ya tenemos el problema encima prácticamente. ¿Cuál sería la solución de la que usted plantea? Es que explicar un poco qué es esa jubilación solidaria. El diálogo nada más son 6 meses, ¿no? Sí, el plan solidario habla de que todos los que cotizamos estamos en un solo programa cotizando. Y, por ejemplo, el nuevo cotizante cotiza para que el que ya está en el plan de pensiones tenga la pensión suficiente para poder retirarse y ya y no estar más en el sistema. Entonces, solidariamente, los nuevos que están aportando para que los más viejos, que ya estamos jubilados y que estamos ya a punto de salir del plan de pensiones, entonces podamos tener nuestra jubilación sin ningún tipo de riesgo de que no tengamos el dinero para pagar. Entonces, ese es el plan solidario, como lo teníamos antes del 2005. No sé a quién se le ocurrió semejante idea de dividir esto en dos programas y dejar un programa sin el respaldo de cotizantes nuevos. Lo que pasa es que recuerden que la esperanza de vida de muchos panameños en los últimos 15 años ha cambiado, ¿verdad? Antes, probablemente en el 2005, la esperanza de vida era a los hombres hasta los 65, hasta los 70 años. Hoy día la esperanza de vida es hasta los 80. Y eso que es en teoría, pero en la práctica hay muchos panameños que llegan a los 90, 95 años y más. O sea que todas esas personas están recibiendo pensiones más allá de las que fueron calculadas en el último estudio actuarial que se hizo. Hay que hacer un nuevo estudio actuarial para que diga el estudio actuarial con la esperanza de vida de hoy hasta qué fecha tienen estos jubilados, ¿verdad? Tiempo para recibir ese beneficio de la pensión, por un lado. Y por otro lado hay que revisar las jubilaciones especiales, hay que revisar las jubilaciones anticipadas, hay que revisar los programas de jubilaciones a temprana edad, porque aquí hay muchas profesiones que se jubilan a los 45 años y viven hasta los 80. Esa persona hay que pagarle casi 40 años de pensión. Eso acaba con cualquier programa. Entonces, también hay fueros y privilegios a la hora de dar las jubilaciones. No es posible que haya funcionarios en el gobierno que se jubilan con el salario completo del último salario y eso se les paga como jubilación, cuando hoy apenas los que de nuestro salario, y aquellos que ganan más de $5,000, aquellos que ganan más de $5,000 tienen un tope. Esto es hasta $2,500 de jubilación. Entonces hay fueros y privilegios para algunos funcionarios y eso también afecta, ¿verdad? Esto lo es que es el manejo de las jubilaciones en la Caja de Seguro Social. Don Olmedo, en cuanto al diálogo, según lo que tengo entendido, son 6 meses. Llevan un mes Esto es viendo Clic cómo van a llevar el diálogo. Noticioso. Es una cosa. Lo otro es que le quiero preguntar, y quiero que usted sea sincero en su respuesta. El Seguro Social ahora Esto mismo, es con todo Clic lo que me ha dicho, Noticioso. hemos creado un sistema fallido. Porque, digo, al fondo del cuento,
podemos decir que el Seguro Social está en quiebra. Esto es Clic Noticioso. Sí. La situación, pero ojo, el programa de invalidez, vejez y muerte. Solamente, Porque el ese es el programa ese es el de más Esto enfermedad- es Clic Es Noticioso. Sí, pero ojo, porque la Caja de Seguro Social se divide en tres programas. El programa administrativo y el programa de enfermedad, el programa de enfermedad y maternidad. Entonces, Ujú. y el programa de invalidez. Los otros programas tienen superávit, porque los fondos que ellos tienen sí se están manejando, ¿verdad? Con las perspectivas necesarias. Pero el programa de invalidez y vejez y muerte es el que está ahora mismo en déficit. ¿Por qué está en déficit? Sí, es la Porque herida- es la hicieron herida una que no se puede división. tapar. Hicieron una división y ese fue el mayor error. Y todo el mundo lo dice. Yo creo que si tú escuchas en la noticia intervención de los especialistas, actuarios, economistas que hablan sobre el tema de la Caja de Seguro Social, te lo dicen. El problema de la Caja de Seguro Social es que se dividieron en dos programas, ¿verdad? El programa de solidario y el programa individual. Y eso es lo que tiene ahora mismo a la Caja de Seguro Social en ese programa en déficit. ¿Por qué? Porque definitivamente no se tomaron en consideración esos problemas que se iban a presentar después de 15 años, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Listo, agradecemos la participación del licenciado Olmedo Estrada en esta nuestra primera emisión de programa de radio Clic Noticioso. Recuerda que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, en nuestro canal de YouTube Clic Noticioso, igualmente la cuenta de Twitter y la cuenta de Instagram. Vamos a seguir con este tema, licenciado Estrada. Le agradecemos su participación y lo despedimos Quedamos por esta pendientes. ocasión. Sabemos que próximamente o más adelante igual tendremos sus valiosos aportes en este espacio radial Clic Noticioso. Le agradecemos Gracias, la don participación. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Saludos.